Bueno, pues vamos a empezar la sesión de hoy. Es una sesión que van a dar el doctor Marcano y Mónica Vizcaíno, que trabajan en la URCE, y es sobre un tema que aparentemente, hablaba ahora con Gilberto, que él da por sentado, y damos muchas veces por sentado que todos lo sabemos, lo conocemos, y para algunos servicios y algunos sectores es un gran desconocido, ¿no? Y la idea de la sesión es un poco dar a conocerlo en general, y luego pues se complementará, o la idea es complementarlo con talleres para cuidados de los PIC y de todas estas vías, para generalizar un poco los cuidados en el hospital, ¿vale? Entonces, no hago más preámbulos y doy la palabra a Mónica. Me parece que inicia Mónica. Pues nada, buenos días y gracias por venir. Pues nada, esto se pasa simplemente con el dedito, ¿no? A ver, espera, así, primero así y está. Y se pasa así, ¿no? Vale. Así, aquí bien. Bueno, que no sé qué es peor. Pues nada, ante un paciente que ingresa en el hospital o que viene a urgencias o que está en la planta y decidimos ponerle un catéter venoso, lo primero que tenemos que pensar es si es necesario este catéter, ¿no? Debemos pensar que el capital venoso, cada vez que damos un pinchazo al paciente, pues le provocamos una cicatriz en la vena. Y entonces debemos saber que el capital venoso pues, hay que preservarlo independientemente de la edad del paciente, porque es único y para toda la vida, no se puede reemplazar. El uso reiterado lo agota, se deteriora ante punciones repetidas y su estado influye en la calidad de vida y condiciona las decisiones terapéuticas. Una vez nos respondemos a esta pregunta, si la respuesta es un sí, pues nos tenemos que hacer una segunda pregunta, que es ¿para qué y durante cuánto tiempo va a ser necesario el acceso venoso? Entonces, lo que hacemos es una valoración proactiva. Con esta valoración proactiva lo que vamos a ver es que si el paciente no necesita ningún tipo de vía, la vía oral será suficiente. Si necesitamos un catéter venoso periférico corto, un Avocat, si necesitamos una línea media, un PIC, una yugular, una subclavia o bien un reservorio. La valoración proactiva tiene diferentes parámetros. Uno son las características del paciente, si tiene un buen acceso venoso o no lo tiene, la duración de la terapia, que sea mayor o menor a 7 días, y las características del tratamiento, tanto la osmolaridad, que sea menor a 600 o mayor a 600, y la del pH, que esté entre 4 y 9, menor de 4 o mayor de 9. Los CDCs del 2011 ya recomiendan el uso de un catéter central, un venoso central de inserción periférica o una línea media en vez de una vía periférica cuando la duración de la terapia intravenosa exceda los 6 días. Y bueno, con estos parámetros lo que hacemos, se le pueden dar varios casos. El primer caso, el más fácil, es que el paciente con la vía oral sea suficiente, no tengamos que canalizarle ninguna vía. Otro caso es un paciente que tenga buen acceso venoso, una terapia menor a 7 días y con un pH, con un tratamiento con un pH entre 4 y 9 y una osmolaridad menor a 600, que ahí podríamos una vía periférica, una Avocat, vamos, del menor calibre posible, siempre pinchando de distal a proximal, evitando flexuras y con una buena fijación para evitar tanto flebitis mecánicas como dilatación del punto, como una extracción accidental de la vía cuando manipulamos al paciente, cuando le pasamos, por ejemplo, en nuestro caso, pues de la camilla de quirófano a la cama de la reanimación. Perdón. El segundo caso es un paciente pues, que tenga un buen acceso venoso, que tenga una duración de su tratamiento entre 7 días y un mes, con un pH de tratamiento de 4 a 9 y una osmolaridad menor a 600. En ese caso, pues valoramos ponerle una línea media. Las líneas medias son catéteres que no son centrales, llegan a nivel de axila. Y bueno, en este hospital son de 20 centímetros, llegan a nivel de axila y bueno, siempre hay que saber que no se pueden poner tratamientos que tengan características mayores que los pHs y la osmolaridad que he dicho, ¿no? Que se puedan poner tratamientos que se podrían poner por una vía periférica. Aquí se están utilizando bastante en la domiciliaria, donde nos ponen un tratamiento con un tiempo
determinado y un antibiótico determinado. Ahí es donde más se usan. Y también se podrían usar en unidades donde vemos las personas que evaluamos los catéteres en el grupo de las BPSOs, vemos que igual en 15 días pues, han puesto 10 catéteres a un paciente o que en una semana que lleva el paciente ingresado pues, han puesto 7 catéteres. Ese sería también un paciente candidato a una línea media. Luego hay otro caso, que es un caso de un paciente que necesita una terapia mayor de 7 días, con buen acceso venoso, una terapia mayor a 7 días, pero que la osmolaridad del tratamiento es mayor a 600 o el pH menor a 4 o mayor a 9. En ese caso sería necesario un catéter central, de primera elección un PIC y si no es posible pues un catéter, o sea, una yugular o una subclavia. Y luego hay otro caso que son pacientes que tienen mal acceso venoso y que directamente nos tendríamos que plantear una vía central. Como primera elección, pues como decimos, un PIC. O un reservorio en el caso de los pacientes oncológicos pues que no quieren por el motivo que sea tener un PIC. Nosotros en el servicio de anestesia tenemos un folleto, un libro, donde pone todos los medicamentos que hay, el pH, la osmolaridad y son vesicantes. Y con eso, cuando nos llega la petición de vía, pues decidimos qué tipo de catéter necesita el paciente. Si vemos esto, que es así como un resumen de medicaciones que ponemos habitualmente en las plantas, pues vemos que muchos antibióticos tienen un riesgo medio o riesgo alto un riesgo flebitítico alto o medio. Y yo que sé, por ejemplo, una vancomicina o, por ejemplo, en tema de fluidoterapia, pues un suero glucosado al 10, el cloruro cálcico, la amiodarona, son medicamentos pues, que no deberían ir por una vía periférica. Los criterios para la elección de un catéter, y luego también hay otro caso que hemos dicho en la valoración proactiva, pues que el paciente tenga mal acceso venoso, ¿no? o según las características del paciente, pues necesitará un PIC, un paciente con un acceso vascular periférico difícil, por ejemplo, en pacientes con mucho edema o pacientes muy obesos, con una imposibilidad de otro catéter venoso central, con un elevado riesgo de infección por una traqueotomía, o pacientes en la UCI neutropénicos, un elevado riesgo de sangrado, por ejemplo, en plaquetopénicos, problemas de coagulación o tratamiento anticoagulante y que su uso se puede poner tanto para uso intrahospitalario como para uso extrahospitalario. El PIC tiene unas contraindicaciones que no todos son no son 100% contraindicaciones, muchas de ellas valoramos individualmente al paciente y ponemos en la vía. Uno es las mastectomías con vaciamiento ganglionar axilar, que hay que ponerlo en el brazo contrario. Un paciente con quemaduras, cicatrices, queloides en la zona de inserción. En un miembro parético nunca se debería pinchar un catéter. Una historia clínica de trombosis o síndrome de vena cava superior. Una flebitis en curso, nos iremos al otro brazo. En pacientes no colaboradores y pacientes agitados, tanto que es complicado ponerlos como que llegan a planta y a los 10 minutos se han quitado la vía. Y luego pues la necesidad de fístulas, injertos arteriovenosos. Y yo creo que había otra. Sí, en pacientes, que aquí no se ve, en pacientes con marcapasos están contraindicados, pues una contraindicación relativa. Y espera que tengo que poner aquí la chuleta, porque había otra que no me acuerdo. No me acuerdo la otra, ¿cuál era? Bueno, no me acuerdo la otra, ¿cuál era? ¿En pacientes neutropénicos era? No, en pacientes con alteración, bueno, no me acuerdo, es igual. Cuando ya se decide, cuando el médico responsable del paciente decide que necesita un PIC, pues necesitamos una serie de requisitos a la hora de ponerlo. Uno es que nos llegue una interconsulta del médico responsable del paciente al servicio de anestesia. En los PIC oncológicos y los PIC de domiciliaria, pues la petición viene directamente vía telefónica. Nos llaman a la reanimación, a las enfermeras de reanimación, que son las que los colocamos, y nosotros tenemos una agenda donde los pautamos, pero luego el paciente viene en mano con la interconsulta de su médico. Luego una coagulación reciente de 48 o 72 horas en pacientes con alteraciones hemostásicas, tratamiento anticoagulante o antiagregante, y en el resto de los casos con una coagulación de un mes ya sería suficiente. Lo que miramos es que tengan una actividad de protombina mayor a 50 o unas plaquetas mayor a 50.000. También decir que estos parámetros a veces pues, los ponemos con valores menores. Siempre hacemos vemos el riesgo-beneficio de mejorar la coagulación del paciente. Eso lo hace anestesia. Si a anestesia le llega a un paciente con una coagulación alterada, pues valora si es posible poner el catéter o es necesario mejorar la coagulación.
Y si lo tenemos que poner nosotras, siempre vamos al anestesiólogo, casi siempre vamos al doctor Marcano a preguntarle si podemos poner el catéter o no con ese tipo de parámetros. Y luego es importante tener un consentimiento informado firmado por el médico responsable del paciente. Los beneficios de la línea media, pues de la línea media del PIC son muchos, ¿no? El primero es que preservan el capital venoso, son cómodos para el paciente ya que le permiten ducharse, moverse sin problemas, un ahorro de tiempo para el personal sanitario, ahorro de material y menor coste. En pacientes, por ejemplo, de domiciliaria, el tratamiento antibiótico se pone en casa con una única vía y evitas tener al paciente en el hospital, ¿no? Y también tenerlo en casa y tener que ponerle una vía cada antibiótico que le estás poniendo. Y luego el más importante yo creo que es la incidencia baja de sepsis. También tiene una serie de complicaciones, ¿no? Que luego las va a explicar el doctor Marcano, que son, por ejemplo, flebitis, trombosis, varias que luego las va a explicar el doctor Marcano. Para evitar estas complicaciones, pues del grupo de las BPSOs de catéteres se hizo hace unos años un protocolo de cuidado de PIC, que es que se ha actualizado el año pasado y se va a volver a actualizar porque hemos visto que tenemos que mejorar algún punto del póster. Con esto y unas charlas que estamos dando también desde el grupo de catéteres a las unidades, pues vemos que los cuidados del PIC han ido mejorando. Desde el 2017 que empezamos a poner los catéteres, pues las llamadas a reanimación por problemas de este tipo de catéteres han ido disminuyendo. Como enfermeras insertoras nos gustaría tener con anestesia tener un equipo de terapia intravenosa para poder tanto valorar la inserción de estos catéteres como un seguimiento de ellos, pero como por ahora pues no es posible, pues lo que hacemos es un poco apoyo a las unidades que lo necesitan. Cuando necesitan algo, pues nos llaman, que tienen un problema, vamos y lo intentamos solucionar. Y nuestro trabajo siempre queda reflejado en Gacela o en Altamira, porque por una parte porque el trabajo tiene que quedar reflejado en algún sitio y otra parte porque nos hacemos responsables de la manipulación de esos catéteres. Y nada, si entramos un poquito en la técnica tanto de inserción de PIC como de línea media, de midline, es la misma, ¿no? Es una técnica Scheldinger modificada con micropunción guiada por ultrasonido. Cuando llega el paciente, lo primero que hacemos es calmarle un poco porque muchas veces viene con un poco de miedo por el catéter, que no sé lo que piensa que será. Entonces le intentamos calmar un poco y ya nos ponemos a mirarle la vena que vamos a pinchar. Pinchamos en la llamada zona verde, que son 4 dedos por debajo de la flexura y 4 dedos por encima de la flexura y 4 dedos por debajo de la axila. En esa zona es donde ponemos el catéter. Visualizamos la arteria braquial con las venas braquiales que forman como las llamadas orejas de Mickey y vamos a buscar como primera elección la vena basílica que está por la parte interna. Cuando vemos que tiene un buen tamaño, pues nada, nos ponemos la marcamos para saber dónde queremos poner el catéter y hacemos una medición porque los catéteres de este hospital son todos de 55 centímetros y los cortamos según la anatomía del paciente, ¿no? Una vez hemos marcado, pues nada, ya nos ponemos a montar un campo estéril y siguiendo el protocolo de bacteriemia cero y a montar un campo estéril, todo material estéril y ya nos sentamos y volvemos a visualizar la vena que queremos pinchar. Ponemos un poquito de anestésico local, aunque los pacientes de domiciliaria y oncología vienen con el EMLA puesto, aparte ponemos mepivacaína al 1%. Ponemos un pequeño abón de mepivacaína y ya pinchamos con la aguja que viene en el set. Una vez pinchamos con la aguja y mirando en el ecógrafo vemos que la aguja está dentro del vaso y que sale sangre a través de ella, pues metemos una guía metálica. Una vez metida la guía metálica retiramos la aguja. Cuando hemos retirado la aguja hacemos un pequeño corte con el bisturí en la piel del paciente para poder insertar el introductor pelable, que es un poco grueso, ¿no? Nada, insertamos el introductor pelable, retiramos el dilatador y la guía y como sale sangre pues tenemos que taponar e introduciremos el catéter que ya estará purgado y cortado. Una vez ya metido, pues miramos yugular por si acaso el catéter se ha ido a yugular y miramos que la luz o las luces refluyan. Una vez hemos hecho esta comprobación, pues ya quitamos el pelable y fijamos con un sistema sin sutura y luego ya salinizamos las vías con 10 de suero fisiológico con la técnica push-stop push y presión positiva por cada vía, por cada luz. Y nada, ya se puede utilizar. Bueno, primero hay que hacer la comprobación de la punta. En el caso de los midline, pues no hace falta porque no son centrales, pero en el caso de los PIC, como son centrales, hay que ver dónde hemos dejado la punta. La punta tiene que estar alojada en el tercio inferior de vena cava superior.
Y nada, esto es lo que hacemos, es una técnica estéril y tiene que tener personal entrenado, que son todos los anestesiólogos de Sierra Llana, bueno, en este caso todos los anestesiólogos del servicio de anestesia, y luego 5 enfermeras que estamos trabajando en el servicio de reanimación, que también estamos preparadas para ponerlo. Y yo creo que voy a dar paso al doctor Marcano, que ya ha explicado bastantes cosas. Buenos días. Bueno, ya os ha comentado Mónica toda la metodología de la técnica, también os ha explicado un poco las indicaciones y yo me voy a dedicar en esta segunda parte de la sesión a hablaros un poco de las complicaciones del diagnóstico, la sospecha diagnóstica y un poco la actitud que deberíamos de tomar ante la detección de estas complicaciones. Quizás una de las complicaciones más frecuentes que todos veis cuando el paciente llega a la planta con un catéter, con un PIC, es que, bueno, pues que puede tener o puede desarrollar en las primeras horas una pequeña equimosis alrededor del punto de punción. Esta pequeña equimosis en principio no tiene ninguna trascendencia y tampoco requiere ningún tipo de actuación. Sin embargo, sí que es importante el detectar la presencia de un hematoma, que lo podríamos entender como una colección de sangre en un tejido y que pudiera ser secundario a un sangrado activo de la vena o de la arteria si lo hubiéramos pinchado durante la técnica de inserción, que bueno, pues sería una complicación que habría que vigilar, sobre todo en pacientes anticoagulados o pacientes que tienen algún tipo de coagulopatía. Eso es básicamente un poco la importancia de detectar el hematoma. Otra de las complicaciones que también nos podemos encontrar habitualmente son las flebitis. Las flebitis, las más frecuentes, suelen ser las flebitis mecánicas, suelen aparecer en las primeras horas después de la inserción del PIC y en principio tampoco suelen tener una gran trascendencia clínica y habitualmente suelen mejorar con la aplicación de compresas húmedas, frías en la zona del brazo, aplicadas durante unos días y durante varias veces al día, y con eso habitualmente mejora la sintomatología de dolor, básicamente, que es lo que suelen presentar las flebitis. Las flebitis se pueden clasificar en 4 grados. Los 2 primeros serían los más leves y en principio no requeriría nada más que lo que hemos comentado, la aplicación de compresas frías. Y las otras 2, el grado 3 y el grado 4, serían ya un episodio en el cual, además de presentar datos de eritema en la zona, un poquito de tumefacción, además se podría palpar un cordón venoso en la zona del trayecto inicial del catéter e incluso la aparición de fiebre. Estas 2 últimas categorías de flebitis sí que tendrían la indicación probablemente de retirar el PIC y coger uno nuevo. Además de las flebitis mecánicas, también bueno, pues están descritas flebitis químicas, que en el caso de los PIC pues son bastante más inhabituales porque el catéter se aloja en vena cava superior, con lo cual la administración de fármacos con capacidad vesicante o con capacidad irritativa se va a hacer en una vena de grueso calibre, con mucho flujo, y probablemente ahí no tenga por qué dar ningún problema de irritación. Y después las flebitis infecciosas. También tienen este tipo de flebitis, tienen una tasa de incidencia bajita y en principio podrían predisponer a una bacteriemia relacionada por catéter. Ante la sospecha o ante la presencia de sintomatología de fiebre en un paciente que tiene un catéter venoso central, pues un poco lo que pongo ahí. No habría que retirar el catéter en un principio sin explorar otras alternativas para que el paciente esté desarrollando esa fiebre. Luego lo comentaré un poquito más hablando de la bacteriemia relacionada por catéter. Otra situación que nos podemos encontrar es la migración del catéter. Ya comentaba Mónica que durante la implantación intentamos colocar la punta del catéter alojada en la vena cava superior, siempre 2-3 centímetros por encima de la unión de la cava superior con la aurícula derecha. Sin embargo, hay veces que puede quedar un poquito más baja, hay veces que la movilización de los brazos puede suponer que la punta del catéter se movilice también. Y bueno, pues una de las complicaciones que nos podríamos encontrar sería la entrada de la punta del catéter en la aurícula derecha, provocando pues alguna aparición de arritmias que el paciente no tenía previamente, o incluso bueno, pues una lesión del endotelio o del endocardio a la altura de la aurícula, con la posibilidad incluso de algún taponamiento cardíaco que, pues aunque son excepcionales,
yo creo que bueno, sí están descritos algunos. En este hospital, si no me recuerdo mal, hace muchos años, con antiguos tipos de catéteres más duros, a urgencias vino una paciente con un taponamiento cardíaco secundario a tener un drum colocado en la aurícula derecha. Eso pasó hace muchos años. Bueno, otra complicación que también nos podemos encontrar es la trombosis de la vena en la cual está alojado el catéter. El motivo del desarrollo de una trombosis sobre una vena con catéter pues es lo que pone ahí la triada de Virchow, la asociación del éstasis venoso, la lesión endotelial, es decir, el alojar un material extraño dentro de una vena, y después las situaciones de hipercoagulabilidad que muchas veces tienen este tipo de pacientes, como puede ser la sepsis, las neoplasias, cuadros inflamatorios, trombofilias. El diagnóstico o la sospecha clínica vendrá con la identificación de un paciente que se nos queja porque tiene un brazo pues, más hinchado, un brazo con calor, un brazo con sensación de pesadez o incluso de hormigueo, con cianosis a veces del brazo. Ante la sospecha clínica deberíamos de confirmarlo con ecografía. La ecografía nos va a confirmar el diagnóstico y a la vez nos va a permitir valorar la extensión de esa trombosis, y en principio este tipo de complicación no sería una contraindicación tampoco para la retirada del catéter. Si ese catéter está funcionando, si ese catéter además de estar funcionando es necesario, y mientras no tenga, pues eso, lo que pone ahí una trombosis séptica, es decir, una complicación añadida sobre la propia trombosis del vaso. Lo que sí que es cierto es que requeriría anticoagular a ese paciente, en principio con heparinas de bajo peso molecular, para prevenir un poco pues, que se pueda ir resolviendo esa trombosis o que no siga avanzando. La sepsis relacionada con una bacteriemia relacionada por catéter, la verdad es que se nos ha quedado muy descuadrado todo esto con el PowerPoint este. Bueno, la sepsis, como os digo, relacionada con una bacteriemia o una fungemia relacionada por catéter, es una complicación que también no la podemos encontrar y que habitualmente nos va a obligar a retirar siempre el catéter y añadir en el tratamiento del paciente pues, una antibioterapia dirigida a esta bacteriemia. Los puntos o los focos por los cuales podría entrar la bacteriemia o desarrollarse la bacteriemia están en, bueno, no sé si me coge aquí, sí. Aquí ves el cursor, o bien en el punto de inserción, el punto de entrada del catéter, lo que antes comentábamos, las flebitis infecciosas, pueden dar lugar a una entrada del germen a desarrollar una bacteriemia relacionada por catéter. Esta bacteriemia o esta sepsis habitualmente se desarrollaría en los primeros días, podría estar en relación con una mala técnica aséptica en el momento de la inserción, o bien en una mala técnica aséptica durante los cuidados a lo largo del mantenimiento del catéter. Y el otro sitio donde... El otro sitio por donde puede entrar la bacteriemia sería a nivel de la manipulación de las conexiones en la puesta repetida de medicaciones a través de este catéter. Es decir, estos serían los dos puntos en los cuales estaría el origen de las bacteriemias relacionadas por catéter. La sospecha clínica de una bacteriemia relacionada por catéter sería, pues, evidentemente, un paciente que tiene un catéter venoso insertado, unos hemocultivos positivos obtenidos desde una vena periférica con unos gérmenes que, como veis ahí abajo también, los más habituales suelen ser los gram positivos, y una clínica de infección, fiebre, escalofríos, hipotensión, y descartar que tengamos otro foco que justifique esa bacteriemia relacionada que no sea el catéter. El diagnóstico de confirmación siempre será por un hemocultivo positivo en el cual coincida el mismo germen tanto en la muestra del catéter como en el hemocultivo, es decir, aquí requiere la retirada del catéter y un cultivo de la punta del catéter para hacer ese diagnóstico definitivo. Nos debería de crecer en un cultivo semicuantitativo o cuantitativo ese mismo germen con esa misma, que sea la misma especie, el mismo antibiograma, y que nos crezca en las dos muestras. Se podría hacer incluso un diagnóstico definitivo de bacteriemia relacionada por catéter sin necesidad de retirar el catéter, en circunstancias en las que, bueno, pues la retirada del catéter no fuera posible, pues porque no tiene otro acceso venoso, porque tiene muchísimo riesgo para volver a canalizar otro, y en esos casos, pues bueno, pues la posibilidad de comparar entre sacando dos hemocultivos seriados o pareados a la misma vez
dentro del catéter y otro de vena periférica, pues en función de la cantidad de unidades formadores de colonia que podamos encontrar en la muestra del catéter y en la muestra de la vía periférica. En el caso para la bacteriemia relacionada por catéter, debería haber una relación de 5:1, mayor de 5:1, entre la carga de microorganismos de la muestra del catéter frente a la vía periférica. Otra opción sería algo parecido, en el cual lo que veríamos sería un adelanto en el tiempo en el que crecen los microorganismos en la muestra de hemocultivo del catéter venoso frente a los de vena periférica, por presentar un mayor inóculo. Otra complicación habitual que nos podemos encontrar y que nos encontramos y muchas veces se requiere nuestra colaboración es el tema de la oclusión del catéter. Nos podemos encontrar con catéteres en los que infunden pero no refluye, otros en los que ni infunden ni refluyen y bueno, la mayor parte de las veces el problema suele estar en acúmulos de fibrina que se originan en la punta del catéter. Ese acúmulo de fibrina, pues como veis ahí, puede ir progresando hasta prácticamente tapar del todo la punta del catéter. El mejor tratamiento en este caso pues, sería la prevención. Lo ideal sería hacer siempre un correcto lavado de las luces del catéter siempre que se utilice, siempre que se ponga fármacos y siempre que se haga alguna extracción sanguínea. Lo ideal es hacerlo con jeringas de 10 centímetros cúbicos, con la técnica, como ha comentado antes Mónica, del push-stop-push y siempre clampando la luz del catéter con presión positiva, es decir, inyectando y en ese momento, al final de la inyección, clampar el catéter. Eso sería lo mejor. Cuando ya está el problema establecido, cuando ya se nos ha aparecido la oclusión del catéter, el único tratamiento que nos queda sería la aplicación de uroquinasa, de un fibrinolítico, en lo que es la luz del catéter, para intentar que se disuelva esa fibrina que tiene en la punta. Eso habitualmente ahora lo hace el equipo de enfermería. Hay que hacerlo abajo porque no deja de ser una prescripción médica que hay que escribir en PEA para poner la heparina, para poner la uroquinasa y de momento bueno, pues se hace así. También puede ocurrir la oclusión del catéter por soluciones lipídicas como la nutrición parenteral, también a veces la administración de 2 fármacos consecutivamente por la misma luz del catéter con pHs distintos puede ocasionar una cristalización del segundo fármaco. Por eso también se recomienda que entre la aplicación, entre la administración de uno y otro fármaco se lave la luz del catéter también. Ese catéter que veis allí a la derecha, en color rojo, es una cristalización de rifampicina, después de haber administrado previamente otro fármaco. Es decir, que esa luz no se lavó, quedaron restos de un fármaco, luego se puso la rifampicina y cristalizó ahí. También nos podemos encontrar con roturas del catéter, aunque bueno, es poco frecuente. Esto sí que obliga también a retirar el catéter, retirarle y si se necesita pues volver a colocar otro. Los materiales con los que están fabricados los catéteres actualmente suelen ser de alta calidad. Nosotros utilizamos poliuretanos que dicen que son de última generación y que en teoría aseguran un correcto funcionamiento del catéter y un mantenimiento de la calidad del producto más allá hasta 12 meses por lo menos, pero sí es cierto que también los propios fabricantes, en este caso de los de poliuretano, recomiendan utilizar soluciones alcohólicas en su manejo, en su cuidado, por la posibilidad de deterioro del material. Con lo cual, pues lo que nosotros recomendamos desde aquí sería el utilizar clorexidina, si es posible al 0,5, para rebajar también la concentración alcohólica que lleva la clorexidina, para intentar que esos catéteres no se lesionen físicamente. También se pueden romper los catéteres con la administración de fármacos o de soluciones a alta presión. Habitualmente los catéteres suelen llevar en las luces, como viene reflejado ahí, a ver si consigo coger el ratón, en esta zona de aquí, en la parte de allá, veis que este es un PIC, tiene 2 luces y las 2 luces vienen de color morado y tienen aquí una inscripción que marca 5 mililitros segundo. Es decir, los que utilizamos habitualmente, los PIC aquí en Sierra Llana, son todos de alta presión. Permiten administrar fármacos a una velocidad de 5 mililitros segundo. Donde esto puede ocurrir es, donde puede ser necesario infundir a esas velocidades, suele ser en rayos en los escáneres. Los escáneres con contraste, el escáner normal habitualmente suele inyectar el contraste a 3 mililitros segundo. Los TAC vasculares, el TAC para el TEP, los TAC de aorta, los TAC vasculares suelen ir a 4 mililitros segundo.
y en el TAC coronario es en el que se suele utilizar una velocidad de infusión más alta, que está entre 5 y 6 mililitros segundo. En principio, la mayor parte de los TAC coronarios se hacen con 5 aquí, excepto en algún caso que algún radiólogo prefiere hacerlo a 6, pero sería todo negociable, ¿no? Entonces, bueno, nos permitirían estos PIC utilizarlos como una alternativa segura para administrar soluciones a alta presión. Las líneas medias que utilizamos en el hospital habitualmente siempre llevan una luz de alta presión, que viene también marcada en morado y con una inscripción en rojo, que permite 5 mililitros segundo, y las otras vienen en blanco, las cuales no serían válidas para administrar contrastes ni para administrar soluciones, ni siquiera para lavarlas con jeringas de bajo volumen, por debajo de 10 mililitros hora, que generan mucha presión. Se recomienda para lavar siempre jeringas por encima de 10 mililitros y a la hora de utilizar contrastes, utilizar las vías que vengan preparadas para ello. El embolismo aereo-venoso es otra complicación que nos podemos encontrar siempre que cogemos un acceso vascular central y, perdonar. Vale. El embolismo es una complicación que se puede dar tanto en la inserción como en la retirada, aunque es mucho más frecuente que ocurre en la retirada. No es más que una entrada de aire ambiente dentro del acceso vascular y dentro del árbol venoso y de las cavidades del corazón derechas. De ahí puede pasar al pulmón y puede ocasionar pues, una sintomatología o un cuadro clínico muy similar a lo que pudiera ser un tromboembolismo pulmonar. Dependiendo de la cantidad de aire que entre, pues las manifestaciones van a variar desde prácticamente ser asintomáticos hasta incluso provocar un colapso cardiovascular, una parada cardíaca. En principio, el manejo suele ser con vasoactivos, oxígeno alta concentración para intentar que ese aire se salga del árbol vascular. Incluso en algunos casos puede ser necesario la cámara hiperbárica. Luego hablaré un poco cómo evitarlo. El dolor persistente en el punto de inserción es otra de las complicaciones que puede tener el paciente. Habitualmente, como ya comentaba al principio, las flebitis mecánicas pueden generar el grado 1, el grado 2, un dolor en la zona de la inserción. Eso puede a veces que dure más allá de las 48 o 72 horas y, bueno, además de las compresas húmedas y frías que habíamos recomendado en un principio y que suelen ir bien, a veces es necesario aplicar pues, algún tipo de inflamatorio tópico, como pongo ahí el diclofenaco en gel, que recomienda ponerlo también frío, sacado de la nevera. Las flebitis químicas, en principio con los PIC ya os dije que no es muy habitual, con las líneas medias, si quedan colocadas la punta en una vena asilar, pudiera ser una de las situaciones en las cuales después de administrar un fármaco irritante pudiera dar lugar a una flebitis y en ese caso pues bueno, pues actuaríamos también utilizando el diclofenaco en gel frío y ver un poco la evolución. Si descartamos cualquiera de las dos circunstancias, la flebitis mecánica o la flebitis química, deberíamos de pensar en algo más que pudiera ser que esté empezando a hacer una trombosis en la vena y en ese caso pues solicitar una ecodoppler para descartarlo. Durante el manejo y el cuidado de los catéteres centrales de inserción periférica puede darse el caso de que al retirar los apósitos, al hacer la cura, pues el catéter se salga. Si es muy poquito, si es 1, 2, 3 centímetros, a lo mejor no pasa nada, ¿no? Pero porque va a quedar siempre todavía alojada la punta en la vena cava superior y se va a seguir comportando como un catéter venoso central, con lo cual, en principio, podríamos incluso utilizarlo. Pero por encima de ese poquito que se pueda salir, lo normal es que la punta se aloje en otro sitio, haya que quitar ese catéter y recolocar y poner uno nuevo. Entonces, lo que sí que no se debe hacer nunca es reintroducir la parte que se ha quedado fuera. Lo que habría que hacer ante un caso así es taparlo todo bien, hacer la cura y hablar con el equipo de enfermería de terapia intravenosa para que valoren un poco pues, el cambio y la retirada del catéter. Y por último, nos puede ocurrir, y nos ha ocurrido recientemente esta semana, que yo es la primera vez que me pasaba, es
una resistencia a la retirada del catéter. Un catéter que había que retirar porque no funcionaba, estaba ocluido, lo habíamos intentado desobstruir, no se había conseguido desobstruir y decidimos quitarle para volver a coger otro. Y en el momento, bueno, pues la retirada del PIC, como pone ahí lo primero de todo, y quiero en esto porque esto es una de las diferencias que hay frente a retirar un catéter venoso central de inserción en yugular. Aquí el paciente debe estar sentado o en posición semi-Fowler, que es semi-incorporado, para evitar embolias gaseosas. Lo que procuramos siempre es que el punto de entrada del catéter esté siempre por debajo del corazón. En el cartelito que antes enseñaba Mónica de cuidados del catéter PIC y todo eso, hay un error y hemos colocado en la zona de retirada del catéter, colocar al paciente en Trendelenburg, que eso estaría indicado en la retirada de un catéter central yugular, no en este caso. Entonces eso lo corregiremos en breve. Entonces hay que colocar al paciente en esa posición y ir retirando suavemente el catéter, pero puede darse el caso a veces de que uno empieza a tirar un poco el catéter y parece que el catéter que no sale y claro, es una gomita, empiezas a tirar, se distiende y puede llegar incluso a romperse. Entonces, bueno, la mayor parte de las ocasiones se debe habitualmente a un vasoespasmo, por a lo mejor haber retirado un poquito de prisa o bueno, por lo que sea. Entonces, el tratamiento en ese caso, la actitud que debemos de tomar es el parar un poco, poner compresas húmedas calientes, intentar a ver si se vasodilata un poco la vena, se pasa ese vasoespasmo y podemos a continuación retirar. Es una técnica que yo creo que a mí es la primera vez que me pasa, a Mónica y al equipo de enfermería yo creo que no la ha pasado tampoco nunca más. Y, pues hombre, no podemos hablar por mucha experiencia, nada más que por la que hemos leído. Entonces, yo creo que sí que si os ocurre a cualquiera de vosotros, avisadnos para que lo hagamos nosotros en ese caso. Y yo creo que con esto finalizo también mi parte dentro de la sesión. Y nada, recordar eso, que tenemos un capital venoso, más allá de él no tenemos más y que tenemos que intentar preservarle lo máximo posible. Y a partir de ahora, pues nada, dudas, preguntas que tengáis. Gracias.